Hola mis amigos, hoy les traigo otras de mis historias ya que tengo mucho tiempo. De que yo no les traigo historia. Ya tenía nada que hacer, se me ocurrió contarles. Esta historia que se titula Mordisco. El viejo, su compañero de celda, hacía mucho ruido por la noche. No roncaba. Ni siquiera respiraba fuerte. Pero hacía un ruido horrible con los dientes, como de cuerdas de violín que chirriaran desafinadas. El muy cabrón no paraba. Ni siquiera dándole patadas. Bruxismo se llamaba aquello, la madre que lo parió. Pero a Eduardo le importaba bien poco su nombre. Simplemente no podía aguantarlo más, y en su 13ª noche sin dormir decidió ponerle fin. Saltó de la litera furioso. En la mano tenía una enorme piedra que había colado al cuarto escondida entre las ropas. Se acercó al viejo, y sin pensar siquiera en lo que hacía, le estampó la roca contra la boca. El hombre se despertó de inmediato. Sus labios eran un geyser de sangre. Casi todos los dientes se habían partido, saltado por los aires, o clavado en la carne. Un colmillo le había atravesado la cara y asomaba bajo su nariz. Los gritos alertaron a los guardias, quienes enseguida dieron la alarma. Aquello despertó a otros reclusos y el pasillo enseguida se convirtió en gritos y voces de protesta. Pero Eduardo no oía nada de aquello. Solo escuchaba los bufidos del viejo intentando respirar, sin demasiado éxito. Sus resoplidos arrastraban saliva y sangre. Se estaba ahogando. Cuando entraron los celadores, Eduardo todavía tenía en sus manos la piedra chorreante. Acabó en el agujero, pero no le importó porque allí podría dormir tranquilo. Y así fue aquella noche. Al día siguiente se enteró de que su antiguo compañero había muerto. ¿Desangrado? ¿Atragantado con un diente? La historia cambiaba dependiendo de a quién se le preguntara, pero más o menos el resultado era el mismo. Un colmillo le había atravesado el paladar y le había anegado la boca de sangre. A Eduardo le revisaron la condena. Otros 10 años, aunque poco le importaban. Peor era pasar el próximo mes durmiendo en el agujero. A la semana siguiente, sin embargo, Eduardo tuvo algo más de lo que preocuparse. A medianoche, todos los días, unos picores en la tripa le molestaban. Con el paso de las semanas aquellos picores fueron empeorando. Cuando se completó el mes se habían convertido en auténticas punzadas de dolor, que no le dejaban dormir. Tras 40 días sin poder conciliar el sueño por los desgarradores dolores de su vientre, Eduardo apareció muerto. Se había colgado con su chaqueta de recluso. Los pies le colgaban inertes. La cabeza torcida, como si tratara de mirar una diapositiva que hubiera sido proyectada del revés, se retorcía bajo la lámpara de su celda, arrojando una sombra oscilante en el suelo que parecía decir: luz, oscuridad, luz, oscuridad. Pero lo peor, lo que ningún guardia supo explicar ni entonces ni nunca, fueron las marcas de su estómago. Aquellas huellas de mordiscos. Aquellos dientes incrustados, donde nunca hubieran llegado los de Eduardo. Te cagaste del miedo, ¿verdad? XD mejor les recomiendo que no ronquen así no despertaran con una piedra en la cara, jajajaja. Bueno, aquí les traigo otra historia. Esta historia me la contó una amiga que la contó la amiga de mi amiga o no sé cómo era la cosa, pero la cosa es que me la contaron a mí y se titula Los cadáveres. Era un día tormentoso si mal no recuerdo, e iba paseando con mi perro por la calle. De repente mi peludo amigo huele algo extraño y me lleva arrastrando a una vieja casa de la ciudad en la que nunca me había fijado. Parecía una de aquellas atracciones de feria macabras, de esas que te llevan en un carrito por unos raíles y aparecen monstruos sin parar. Aunque podáis pensar que hice allanamiento de morada, decidí entrar para averiguar qué demonios le había llamado tanto la atención a mi perro. Pasamos por el umbral de aquella destartalada casa, que parecía que al más mínimo susurro de viento iba a caer. Le pregunté a mi perro: ¿qué te ha llamado tanto la atención, Homer? Házmelo saber como puedas, pues esta casa es muy extraña y estoy muy asustada. Entonces le quité la correa, y así podríamos mirar yo el piso de arriba y él el piso de abajo. 1 hora y media más tarde, oí un ladrido y muchos sollozos. Entonces bajé a toda prisa las escaleras y me guié por aquellos sollozos, que me llevaron hasta un desván pequeño donde estaba mi perro vivo y al lado.
Su cadáver. Esto no es posible. Alguien lo había ahorcado en el perchero del desván, y pensé, que si el cadáver de mi perro estaba ahí, el mío no debía de estar lejos. Nos dedicamos a buscar por toda la casa, hasta que mi perro dio con una habitación del piso de arriba, y encontré mi cadáver, cosido a puñaladas. Entonces, ¿qué éramos? ¿Humanos o espíritus? ¿O esto era una broma macabra? Lo digo porque los cadáveres tenían pinta de haber sido matados la noche anterior, y esta mañana todo el mundo me veía y no traspasaba materia, pues había acariciado al gato esa mañana. Qué cagada, jajaja, xd. No sé ustedes, pero a mí me dio mucho mello xd. Bueno, aquí les traigo mi última historia. Titulada El pasillo fantasmagórico. Esta historia me la contó una amiga. Su nombre es Felisa. Y, bueno, hasta hace poco, ella era feliz. Trabajando como profesora en un colegio normal, bueno, ese trabajo no era quejarse, ese empleo, está bien pagado y todos mis compañeros son fantásticos. Pero, me gustaría contaros la historia que me contó Felisa, que le contaron sus alumnos aquel día en el que terminó el curso. Aquel día 22 de junio acababa yo de repartir las notas, o eso creía. Bajo mis papeles aún quedaban notas por repartir. Pues vaya, qué fastidio, ahora que esperaba poder irme a mi casa, ¿quiénes no habían venido a recogerlas? Me pregunté. Iván, Marta, Rocío, Sandra, María, Pilar, José Javier, Carlos y Víctor. Giré la vista hacia la puerta y los vi. Llegaban jadeantes, como si hubieran corrido los 100 metros lisos, estaban sudorosos e iban hablando aterrorizados. Cuando llegaron a mi mesa no pude evitar preguntarles: ¿de dónde venís? Se miraron aterrorizados. Parecían no estar dispuestos a compartir las vivencias con su profesora. Pero, pasados unos minutos, Iván fue a cerrar la puerta y los demás cogieron sillas para sentarse. ¿Y bien? Les dije, intrigada. Todos se miraron. Nadie quería comenzar a hablar. Al final, Pilar dijo: Señorita, hemos hecho algo malo. ¿El qué? Nos hemos colado en otro colegio. ¿Tan malo es eso? Pregunté. Hemos ido a mi antiguo colegio, dijo Pilar, muy seria. A Santa Victoria, supongo, dije, conociendo el pasado de la chica. Sí. ¿Qué habéis hecho? José Javier se levantó y dijo: Verás, señor, hemos entrado en un pasillo prohibido. Contádmelo todo. Todos cogieron la mano a José Javier, que iba a hablar. Entramos en el colegio bien entrada la noche, creo que sobre las 2 de la madrugada. No había nadie. Íbamos a investigar un poco. Fuimos primero a la clase antigua de Pilar y de su hermano y luego, al salir, vimos el pasillo. Era nuevo, eso nos lo dijo Pilar. Estaba cerrado con tablas de madera, era escalofriante. Quitamos las tablas y nos internamos en el pasillo. Al principio era normal, había utensilios propios de una obra desperdigados por el suelo, cosa que nos llamó la atención. Y, al final, una puerta. Pero, de repente, la puerta se abrió. Nos quedamos inmóviles, una figura surgía entre la oscuridad. El reloj de Iván empezó a pitar y todos le miramos. Iván se encogió de hombros. Miramos hacia la puerta y, nada. Nos acercamos a la puerta, temerosos. De repente Pilar pegó un grito. Algo me ha cogido el brazo, dijo. Todos nos dimos la vuelta y vimos, en la puerta por donde habíamos entrado, la misma figura. Era una figura femenina, sostenía en su brazo un lazo azul que se movía, a pesar de la ausencia del aire. Estábamos verdaderamente aterrados. Abrió la boca y dijo: Por favor, ayudadme. Nosotros nos quedamos quietos, vacilando, sin saber qué decir. Entonces la figura se nos acercó más, repitiendo: Ayudadme. En ese momento, a Rocío se le cayeron las gafas. La pobre no podía ver y comenzó a palpar el suelo en busca de sus gafas. Un momento, dije, Rocío no está, ¿qué ha pasado? José Javier suspiró y prosiguió con su relato. La figura se acercaba cada vez más deprisa a Rocío, todos gritamos a una. Rocío.
Rocío miró a su derecha y cuando vio a la figura empezó a correr hacia nosotros, gateando como podía. La figura le propinó una patada y ella cayó al suelo, gritando. No dejéis que me mate. Todos corrimos hacia ella pero, nuestras piernas se nos quedaron paralizadas. Nos quedamos inmóviles. Mirando a Rocío. Mirando a la muchacha. Deseando salir de allí. Deseando que solo fuera una pesadilla. La figura levantó la cara y, vimos, que era igual a Rocío. Y sus gafas estaban rotas. Sandra empezó a chillar y entonces la muchacha agarró a Rocío del brazo y desapareció. Cuando pudimos reaccionar salimos corriendo de aquel pasillo. Salimos del colegio como pudimos, aunque la puerta estaba atascada y tuvimos que salir escalando. Tenemos la impresión de que algo viene por detrás, siempre. Desde ese día no fui igual. Visité el colegio en cuestión buscando a Rocío, intenté entrar en el pasillo, pero no me lo permitían las monjas ni los profesores. Un gran mal se esconde allí, me decían. Un mal que desataron mis alumnos. Hace 3 días visité el pasillo de nuevo, el día 6 o 6 en busca de la chica, pero solo encontré en la puerta unas gafas rotas. ¿Quién sabe dónde estará ella? ¿Quién sabe la historia de la muchacha? Guardé en mi bolso las gafas, rotas, viejas, las mismas gafas que llevaba la muchacha que se llevó a muchos empleados y dejó un pasillo vacío, solitario, oscuro, impregnado de recuerdos, de angustia, y yo, seguiré investigando sobre estos temas y guardaré en mi casa las notas que Rocío nunca recibiría. Bueno, mis amigos, eso está de miedo. Cuando me la contaron, me dio mucho terror. Bueno, mis amigos, me despido, adiós y cuídense. Y para variar, vayan a un cementerio para que yo tenga más historias. XD no es broma, no lo hagas, se lo recomiendo, adiós y no sé qué más decir XD. Bueno, adiós.